Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha? Hola, chicos. Bien, ¿alcanzan a ver la presentación? Sí, licenciado. Bien, me parece que quedamos ahí. ¿Me refrescan la memoria? Sí, Licen, ahí quedamos. Ahí quedamos, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, veamos un ejemplo al respecto. Veamos un ejemplo ilustrativo al respecto. Bien, acá conceptualmente, esto es bien importante. Esto es bien importante, quiero remarcar. El concepto de emisión, ¿no? El concepto de emisión. P1, recuerden ustedes, en el balance del Banco Central de Bolivia es emisión de billetes y monedas. Es decir, es efectivo en poder de los agentes económicos. En el balance nos está mostrando que esos efectivos están, por un lado, en poder de las familias y las empresas, por un lado, voy a colocarlo de otro color, en poder de las familias y las empresas, por un lado, y en poder de los bancos comerciales. En poder de los bancos comerciales. Ahora, cuando está en poder de los bancos comerciales, estamos haciendo referencia, y aquí lo vemos claramente, estamos haciendo referencia a las reservas de los bancos comerciales. Aquí está. A las reservas, pero las reservas voluntarias. Las reservas voluntarias. Entonces, esta es las reservas voluntarias, ¿verdad? Y acá tenemos las reservas obligatorias. Reservas que están en poder del Banco Central, por si acaso, en poder de la autoridad monetaria. Entonces, esto es bueno que se vea, se observe, ¿sí? Las reservas, ¿verdad?, bancarias son las reservas voluntarias y las reservas obligatorias, reservas que están en poder del Banco Central, ¿no? De esa manera se establece la base monetaria. Se establece la base monetaria. Entonces, cuando la autoridad monetaria, por ejemplo, eleva lo que se llama el coeficiente de caja, el coeficiente de reservas bancarias, esto se eleva. Y al elevarse eso, esto se eleva. Si se eleva el coeficiente de caja, el coeficiente de reservas obligatorias, se eleva, ¿sí?, la cantidad de dinero en poder de los bancos, ¿verdad? Consecuentemente se eleva, ¿sí?, las reservas bancarias. Y al elevarse las reservas bancarias, vean, como es una componente de la base monetaria, también se eleva la base monetaria. Bien, cuando entremos al tema de política monetaria, esto se ve mucho más claro, ¿sí?, en la práctica de la gestión que hace la autoridad monetaria en el manejo del dinero. Bien, a ver, veamos un ejemplo y luego vamos a hacer algún otro ejercicio más. Estos son datos de la economía boliviana a septiembre del año 2019 en miles de bolivianos, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos mostrando acá es una variable nominal. Estamos mostrando una variable nominal. El Banco Central de Bolivia reporta, ¿sí?, a septiembre del 2019, al 30 de septiembre del 2019,
que las reservas bancarias en miles de bolivianos alcanza a 32.223.240 miles de bolivianos. Eso es lo que reporta el Banco Central, por un lado. Y por el otro lado, se sabe que el circulante en poder del público, ojo, cuando digo circulante en poder del público, significa circulante en poder de las empresas y las familias. 39.325.440. Si ustedes reemplazan esta información, van a poder determinar la base monetaria. Vamos, ¿a cuánto alcanza la base monetaria? Es 39.325.440 más 32.223.240. Vamos, ¿cuánto es eso? Ustedes que tienen la máquina de calcular a mano. Son 71 millones. 71 millones. 548.000. 548.000, ya. 680. 680, ¿sí? Bien, esa es la cantidad, ¿verdad? Esa es la cantidad de dinero como base monetaria, Es el dinero de alta potencia, ¿sí? Es el dinero básico que hay en el sistema financiero, ¿verdad? 71.548.680 millones de bolivianos que hay en el sistema financiero. Bueno, con esto terminamos esta parte y vamos a hacer un ejemplo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Bien. Entonces, veamos este otro ejemplo. Igual, al 30 de septiembre del año 2019, en miles de bolivianos, los activos y pasivos del banco emisor, ¿verdad?, son reservas de divisas, préstamos concedidos al sector público, depósitos del sector público, obligaciones externas a corto plazo, préstamos al sector bancario o de regulación monetaria y otras cuentas menos 6.466.805. Y con eso lo que vamos a determinar es la base monetaria. Entonces, determinemos la base monetaria. Vamos. Bien, recordarles que para determinar la base monetaria, porque vean, la información que nos provee, ¿sí?, la información que se tiene es a partir del balance del banco emisor. A partir del balance del banco emisor. Cuando digo activos y pasivos, estoy haciendo referencia al balance, ¿sí?, al balance del Banco Central de Bolivia. Estos son datos que los pueden ustedes encontrar perfectamente en la página web del Banco Central de Bolivia. Bien, por lo tanto, lo que nos están pidiendo es que determinemos, lo voy a poner acá por si acaso, estamos queriendo determinar la base monetaria por su origen. Entonces, vamos, recordemos algunas relaciones de cálculo. Para encontrar la base monetaria por su origen, esto es igual al RIN más el crédito interno. Me corrigen si estoy equivocado. Hola. Sí. Bien. Bien, por el otro lado, el RIN
recuerden ustedes, las reservas internacionales netas equivale a la diferencia, me corrigen si estoy equivocado, A1 menos P sub 3, si no recuerdo mal. Sí, Lisa. Eso es lo que- Está bien. También dice. Bueno, entonces, ya, está muy bien. Entonces, esto es A1, por si acaso. Eso es A1. Y esto es P sub 3. Eso es P sub 3. Por lo tanto, ¿cuánto es el RIN? Vamos, chicos. ¿Cuánto es el RIN a septiembre del año 2019 en miles de bolivianos? Vamos. Es 52.480. Ya. 551. 551. Eso es. Listo. Ya está. Bueno, ya está las reservas internacionales. Ya tenemos resuelto esto. Ahora vamos. El crédito interno es, vamos, el crédito neto al sector público más el crédito al sistema bancario y más otras cuentas, ¿verdad? Pero el crédito neto al sector público es, si no recuerdo mal, es A4 menos P sub 4. Me corrigen si estoy equivocado. Sí, Lisa, es eso. Ya. Ahora, esto es A3, por si acaso. ¿Sí? Eso es A3. Y esto es P sub 4. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, dice, sale Ya. Sale. 20, 19, 21, 32. Dice. A ver, 20, 19, 21, 32. 32. Ah, Ya. no, Entonces, 21 era. Dice, era 21 y 32. 21, 32. Ya. Sí, sí. 21, 32. 21, 32. Ya. A ver, ¿quieres leerme cuánto es eso? Niña. Vamos. Hola. ¿Qué me acaba de dictar ese resultado? Hola. Yo le hice, es 20.192. María Betsy. Sí, sí, yo. Sí, pero léeme pues bien. ¿Cuánto es esto? A ver, ¿cuánto es esta cifra? ¿Cuánto es el crédito neto del sector público? 20.192. No, vamos. Vamos, ¿cuánto? 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 20 millones. 20 millones. Siga. 20 millones. 192.000. 32. Siga.
132. 132 miles de bolivianos. Sí. Bueno, aprenda a leer Sí, los sí, números, sí. niña. Ya, Bueno, ya, listo. vamos. Ya, gracias. Entonces, Vale. el crédito neto al sector, gracias, puede apagar su micrófono. El crédito neto al sector público alcanza a los 20.192.132 miles de bolivianos, ¿verdad? Eso es lo que hay. Por lo tanto, ¿cuánto es el crédito interno? ¿Sí? Dado que ya tenemos esto. Y esto es el crédito bancario. Ese es el crédito bancario. Y esto son otras cuentas. Son otras cuentas. Vamos. ¿A cuánto alcanza el crédito interno? $20.192.132 más 5.342.801 miles de bolivianos y luego más, lo voy a poner entre paréntesis. Esta es la cuenta de ajuste. 6.466.805. Bien. ¿Cuánto sale esto, chicos? Sale 19 millones. 19 millones 68.000. 78.000. No, 68.000. 68. Ya, 68.000, ya, gracias. 128. 68. 128. Bien. Entonces, ¿cómo se debe interpretar esta cifra? Aquí lo tengo al Banco Central, ¿verdad? Ahí tengo al Banco Central. Y aquí está la economía boliviana, donde lo tenemos al sector público, ¿verdad? Lo tenemos al sector público, y lo tenemos al sector público, este es el sector público, este es los bancos del sistema, ¿verdad? Y estas son las cuentas de ajuste. Entonces, el Banco Central, ¿verdad? A todos estos agentes económicos le ha provisto de dinero. ¿A cuánto alcanza? Aproximadamente a los 19.068.128 miles de bolivianos. ¿Sí? A todos estos los ha entregado esta cantidad. Y observarán ustedes que mucho más, ¿sí?, al sector público. Mucho más al sector público. ¿Sí? Mucho más al sector público. ¿Sí? Gran cantidad de dinero se encuentra en el sector público. Bien, Apasa, Uber, ¿me escuchas? Uber. Sí, licenciado, buenas tardes. Hola, a ver, encendé tu cámara, querido. Vamos. Un momentito voy a conectarlo con mi celular. Pasa que recién entré ahorita. Bien. Vas a tener mucho cuidado. ¿Dónde te encuentras, Uber? En mi casa, ahorita me conecto. Y que es una aplicación para conectarme. Ya. Apague su micrófono. Bien. Bueno, ya está. Y entonces ahora determinemos la base monetaria. Vamos, encontremos la base monetaria. Y la base monetaria es 52.480.551 más 19.068.128. Vamos, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esto?
71 millones. Sí. ¿Perdón? 71 millones. 548.000. 679. Bien, miles de bolivianos. ¿Sí? Y eso es lo que hay en la economía, ¿no? 71.548.679 miles de bolivianos que se hallan en la economía boliviana. O sea, los datos que tenemos, los datos que estamos manejando, que son datos fidedignos, ¿sí?, que proveen del Banco Central de Bolivia, son en miles de bolivianos, por si acaso. Son en miles de bolivianos. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, quiere hacer alguna consulta. Bien, si no hay más consultas, estoy borrando todo esto, por si acaso. Estoy borrando. Bueno, todo esto lo tenemos de esta manera, ¿no? Bien. Bueno, ya hemos terminado la parte referida a cómo calculamos la base monetaria. Pues bien, ya sabemos calcular tomando el camino de la definición, P1 más P2, la base monetaria. Si queremos calcular la base monetaria por su origen, ¿verdad? Entonces, reservas internacionales netas más crédito interno. Y finalmente, lo que hemos visto en la clase pasada, es la determinación de la base monetaria por su destino, ¿no? Y ahí es liquidez de familias y empresas, ¿verdad? Más las reservas bancarias. Bien, un capítulo importante suele ser el estudio de las reservas internacionales. Bien, acá aquel estudiante que está interesado en estudiar las reservas internacionales, al respecto hay muchos enfoques. Y aquí queda abierta la posibilidad para que algún estudiante pueda hacernos un trabajo de campo sobre las reservas internacionales. De hecho, el Banco Central de Bolivia semestralmente va publicando las reservas internacionales, la cantidad que se tiene. Ahora, conceptualmente, las reservas internacionales, me estoy refiriendo al RIN, las reservas internacionales netas, ¿sí? Me estoy refiriendo las reservas internacionales netas, ¿sí? Es A sub 1 menos P sub 3, ¿sí? A sub 1 son las reservas internacionales. Son las reservas internacionales, ¿sí? Bien, ahora, si estos son las reservas internacionales, ¿cuál es la finalidad de las reservas internacionales? ¿Cuál es la finalidad de las reservas internacionales? Entonces, recuerden ustedes, acá está la economía boliviana, ¿sí? Ahí está la economía boliviana, lo tenemos, la economía boliviana, que tiene unas relaciones
comerciales con el resto del mundo, ¿sí? Bolivia vende, ¿verdad? Vende bienes y servicios al resto del mundo, como también Bolivia, o la economía boliviana, o este sistema económico, ¿verdad? Compra, ¿sí? Compra bienes, mercancías, productos del resto del mundo, ¿sí? Y las reservas internacionales, para este sistema económico significa el colchón financiero, ¿sí? Es el colchón financiero. Hagan de cuenta, ¿verdad?, que esto es Perico de los Palotes. Hagan de cuenta, ¿verdad? Perico de los Palotes vende, ¿sí?, mercancías, ¿verdad?, al mercado, si quieren verlo de esa manera, ¿sí? Vende mercancías al mercado. Vamos a suponer que Perico de los Palotes se dedica a la producción de calzados, por lo tanto, él lleva al mercado calzados, ¿sí? Viéndolo como sistema económico, esta economía, por ejemplo, produce calzados y lleva al resto del mundo. Pero del mercado, Perico de los Palotes compra, ¿sí?, un conjunto de mercancías que son necesarias, ¿verdad?, para Perico de los Palotes. Como sistema económico, Bolivia compra del resto del mundo un conjunto de mercancías, ¿verdad? Un conjunto de mercancías. Entonces, estamos hablando acá de exportación y aquí estamos hablando de importación. Por lo tanto, para la importación de bienes, de mercancías, ¿verdad?, este sistema económico necesita dinero. Y ese dinero son las reservas internacionales. Es el colchón financiero. Entonces, vean conceptualmente lo que representa las reservas internacionales. Bien, ahí ustedes tienen una definición trabajada sobre lo que representan las reservas internacionales. Son activos financieros, divisas y oro, que están bajo la administración del Banco Central y que constituyen un fondo de libre disponibilidad, ¿cierto? Es un fondo, ¿verdad?, que sirve para la importación de mercancías que precisa nuestra economía. Bien, entonces, dentro de los enfoques, dentro de una serie de teorías, hay unos que dicen que las reservas internacionales, ¿sí?, debiera cumplir esa finalidad, ¿sí?, esa finalidad que se le atribuyen, ¿no?, los sistemas económicos, ¿verdad? Es el colchón financiero. Es el colchón financiero, ¿no? Entonces, eso es importante para la compra de mercancías. Sin embargo, hay otros que dicen, estas reservas internacionales, ¿verdad?, hay que disponerlas, ¿verdad? Hay que disponerlas concediendo créditos, porque no lo podemos mantener, como se dice vulgarmente, en la cacha, ¿sí?, en la caja de la casa, ¿no? Hay que prestar y con ello ganar unos intereses, ¿verdad? Pero esto resulta ser un poco muy peligroso, ¿no? Sin embargo, en el caso de la economía boliviana, las reservas internacionales han ido en aumento durante buenos años y luego después ha empezado a decrecer, producto a lo que estamos señalando. Entonces, el Banco Central ha empezado a otorgar préstamos, ¿verdad?, a instituciones públicas como Yacimientos, por ejemplo, ¿sí?, ENDE, por ejemplo, y otras instituciones. Y entonces, las reservas internacionales han ido decayendo. Y además también, ¿sí?, por el manejo de la política económica de este país. Bien, las reservas internacionales son el ahorro que dispone nuestro país para hacerle frente, ¿verdad?, a distintas emergencias de orden económico y financiero. Entonces, valdría la pena quien quiera estudiar las reservas internacionales, haga un estudio para ver si son de libre disponibilidad, ¿verdad? Son de libre disponibilidad para prestar o de libre disponibilidad para la compra de mercancías del resto del mundo.
Bien, ahí tienen ustedes un gráfico donde nos muestra la evolución de las reservas internacionales, por si acaso, las reservas internacionales desde el año 2010, ¿sí?, hasta el 2020, hasta el 2020. El 2010 está, ojo, en millones de dólares, por si acaso, en millones de dólares. 9.729 millones de dólares, ¿verdad?, alcanzaba las reservas internacionales netas al 2010. Y entonces, debido en estos años particularmente, del 2010 al 2014, Bolivia tuvo unos ingresos fuertes porque subieron los precios, ¿verdad?, de las materias primas, los precios de los bienes agrícolas, y entonces Bolivia ha exportado significativamente y hemos tenido unos ingresos significativos, ¿no? Y entonces el año 2014 alcanzamos el pico más alto, donde las reservas internacionales netas alcanzaron los 15.122.8 millones de dólares. Pero a partir del año 2014 ya empezamos, ¿sí?, con un cambio de la política económica del 2014 en adelante. Gobierno boliviano, debido a su enorme liquidez, empieza a ceder, ¿sí?, parte de las reservas internacionales, ¿sí?, a instituciones públicas, y vean ustedes, hemos ido disminuyendo de los 15 millones, 13 millones, 15.000 millones, 13.000 millones, luego el 2010, 10.000 millones, habiendo bajado, y luego recuperó un poquitito el año 2017, 10.260 millones, luego empezamos a caer, ¿verdad? Y el año 2020, al finalizar el segundo semestre del 2020, las reservas internacionales netas alcanzaron los 5.275 millones de dólares, ¿sí? Que eso representa el 14%, por si acaso, el 14% del Producto Interno Bruto, ¿no? Representa el 14% del Producto Interno Bruto. Bien, hasta el año 2020, digámoslo que las reservas internacionales como colchón financiero cubre perfectamente las compras que pueda hacer la economía boliviana al resto del mundo, ¿verdad? Se dice que esos 5.275 millones le da para que pueda importar durante 8 meses, ¿sí?, un conjunto de mercancías del resto del mundo. Bien, este último dato es al 30 de junio del año 2021, por si acaso. Seguimos bajando y estamos bajando peligrosamente, ¿no? Estamos bajando peligrosamente, ¿no? De alguna manera el RIN o las reservas internacionales, ¿sí?, están manteniendo el tipo de cambio fijo que tenemos en nuestro país, ¿sí?, que es de 6.96 desde el año 2010 exactamente, ¿sí? La Argentina, un país vecino, ¿verdad?, un país vecino, está en crisis económica debido, ¿verdad?, justamente a que el país argentino no tiene reservas internacionales, ¿no? Y ustedes han podido observar, por lo menos en estos 2 días, los medios de comunicación han estado hablando de del contrabando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país vecino? Ellos tienen una inflación, no tienen una inflación severa, pero están pasando por un proceso inflacionario, ¿verdad? Y el tipo de cambio se está elevando permanentemente, ¿no? Entonces hay una depreciación, ¿verdad?, del peso argentino.
Y con relación al nuestro, el nuestro se mantiene fijo, ¿verdad? Entonces, frente a esa situación, el boliviano tiene más valor frente al peso argentino, Y entonces hay muchos sectores, en este caso, en el caso boliviano, que se están quejando, ¿sí?, por el tema del contrabando, ¿sí? Están contrabandeando, ¿sí?, una serie de mercancías que está afectando a determinados sectores de la economía. Ustedes han podido escuchar, por ejemplo, que la carne, ¿sí?, la carne argentina está entre 18 y los 25 bolivianos, puesto, ¿sí?, en frontera. Sin embargo, vemos que en los mercados el kilo de carne está entre los 30 y 40 o quizás un poquito más de bolivianos. Y entonces hay gente que efectivamente se está beneficiando trayendo carne de contrabando. Lo mismo pasa con el maíz, pasa con el aceite y con muchas mercancías. Y entonces nosotros que andamos por los 4.624 millones de dólares como reservas internacionales que nos da, ¿sí?, para comprar mercancías por 6 meses y que representa el 11%, nos estamos acercando peligrosamente al umbral, ¿no?, a un umbral donde tendríamos serios problemas, ¿no? Viviríamos una situación muy similar a la que está viviendo, ¿sí?, el país argentino. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna reflexión. Hola. Hola. Te hago una pregunta. Y en Te este caso, escucho, Evelyn. y en esta caso, por ejemplo, ¿cuál sería el límite o el borde, digamos así, para saber, digamos, si el país está tal vez introduciéndose a una crisis o algo así? Claro, el tema está, a ver, hablando un poquito, especulando si vale el término, ¿no? Sí, en este momento es muy preocupante el tema del contrabando. Bien. A ver, ¿quién se dedica a comercializar mercancías de ustedes que le ayuda a la mamá, que tiene un negocio, etcétera, etcétera? A ver, vamos. ¿Alguien de ustedes lo ha vivido en carne propia? Hola. Bueno, por mi parte, yo sé porque a veces me compro y sé que, por ejemplo, donde más contrabando es en la harina. Lo Que hay siento, varios productos. querido, no se escucha, no se te escucha. Bueno, Bien, por mi quizás parte, alguna yo, otra persona. no Hola. sé si me escucha, disculpe. Escucha. Estábamos comentando sobre las reservas internacionales netas. No sé si alguien quería hacer una consulta, que quería hacer una aportación, me parece. Le escucho, lo escuchamos. Sí, Licen, usted nos hizo una consulta, ¿no?, referente a si alguien trabajamos con los productos. ¿Puede escucharme, Exacto. Licen? Le escucho muy bien, Rosy. Dime, Rosy Calderón. Dime, coméntanos un poquito. Sí, le escuchamos. Sí, licenciado, hace como unos 6 años
A mí me Ya. avisaron también referente que había productos baratos de la Argentina, de Así Pocico, es, y fui y traje como unas 3 veces mercadería de contrabando. así es, así Y es, así es. bueno, en ese entonces estaba dedicada al comercio y se notaba, era notablemente los precios, la diferencia Sí, de así lo que es. usted hacía su consulta, ¿no? Pero luego Sí, sí, viendo y analizando estas cuestiones afecta mucho, porque siempre así estamos es. con peligro de la Argentina, por lo que ya años está viviendo. El contrabando es Sí. grande. Bien. Bueno, Rosy, gracias por tu aporte. Gracias por su aporte. Bueno, a ver, efectivamente, la Argentina desde hace muchos años atrás, 5 años, 6 años, en realidad desde la administración de los Kirchner ha empezado a tener muchas debilidades. Se recuperó un poco en el gobierno de Macri, pero hoy últimamente está de capas caídas. Ahora bien, el contrabando, el contrabando se da justamente, ¿sí? El contrabando se da justamente cuando, cuando el valor de la moneda, ¿verdad? Cuando el valor de la moneda, de las monedas diré, el valor del boliviano y el valor del peso argentino, ¿verdad? Se desequilibran, se desequilibran. Es decir, el peso argentino va a tener un poder de compra y el boliviano también va a tener un poder de compra, ¿verdad? Y entonces cuando hay una variación, en los tipos de cambio, ¿no? Entonces resulta que algún país, ¿verdad? Se ve favorecido con los precios, y entonces las mercancías suelen ser más baratas, ¿verdad? En el país vecino. Y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso argentino. Recuerden ustedes que el tipo de cambio nuestro, el tipo de cambio es de 6.96, ¿sí? Bolivianos por dólar americano. Ese es el tipo de cambio. ¿Desde cuándo? Desde el año 2009. Desde el año 2009, ese es el tipo de cambio, ¿sí? Y entonces, nuestro tipo de cambio es constante y en algunas oportunidades, ¿verdad? Este tipo de cambio suele ser perjudicial, ¿verdad? Para las actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, los exportadores se han visto en algunos casos, se han visto perjudicados. ¿Por qué? Porque las mercancías bolivianas son mucho más caras, ¿sí? Para los países vecinos o para el resto del mundo, ¿verdad? Y entonces, permanentemente los sectores exportadores le han pedido al Banco Central, ¿verdad? Al gobierno, ¿sí? Que el tipo de cambio, ¿verdad? No sea intervenido, que esté definida por las fuerzas de mercado, ¿no? Pero sin embargo, se ha mantenido con ese tipo de cambio y hoy cambiar el tipo de cambio sería muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso por la situación económica y financiera que vivimos nosotros los bolivianos. Por lo tanto, tenemos una fragilidad, ¿sí? Enorme en la economía boliviana. Sin embargo, en la Argentina, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Sí? Se ha ido elevando el tipo de cambio, permanentemente, y luego, ¿qué ha pasado con el peso argentino? Se ha ido depreciando, ¿sí? Ha ido perdiendo valor, ¿no? Y entonces, por eso, por ejemplo, un kilo de carne, ¿sí? Si nosotros lo compráramos con los pesos bolivianos, nos saldría más o menos entre 18 y 20 bolivianos, carne argentina, puesto en el lado boliviano, ¿eh? Sin embargo, nuestros carniceros no están en posibilidades de poder producir esa mercancía, ¿verdad? A ese precio, ¿no? En el mercado, ¿no? Y en el mercado estamos arriba de los 30 bolivianos, ¿no? 40, 42, inclusive en algunas carnicerías. Ahora, a partir de este problema se genera lo que es el contrabando, ¿no?
Cuando no hay un manejo adecuado del tipo de cambio, ¿verdad? Cuando no hay un manejo adecuado del tipo de cambio, entonces sucede estos problemas, ¿no? Un caso nuestro, por ejemplo, desde hace muchos años atrás el tipo de cambio se mantiene constante. Y entonces alterar el tipo de cambios va a ser muy complicado, va a ser muy complicado en el caso de la economía boliviana. Entonces, ¿a qué apela el gobierno boliviano? El gobierno boliviano apela, por ejemplo, a la fuerza, a la coerción, ¿sí? Ha mandado al ejército, para algunos sectores, ¿verdad?, a que contenga el contrabando, ¿no? Sin embargo, estamos expectantes en los medios de comunicación que muere un contrabandista, ¿verdad? Muere o es herido alguno de los oficiales de la policía o las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la coerción no es, digamos, una buena medida para poder paliar el contrabando, ¿no? Creo que no es. Es con el tipo de cambio, ¿cierto? Es con el tipo de cambio, pero que a estas alturas, lastimosamente, estamos un poco imposibilitados de dejar que el tipo de cambio pueda fluctuar. Bien, termino simplemente señalando que para el 30 de junio del 2029 nuestras reservas han caído significativamente y tenemos dinero para 6 meses, ¿sí? Si nosotros quisiéramos comprar, y que representa eso el 11%. Los estándares internacionales dicen, oiga, si está por el 8%, cuidado, ¿no? Que esa economía puede volcarse, ¿sí? Puede entrar en una crisis, un pánico financiero, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna reflexión. Bueno, quedan invitados para que ustedes puedan hacer un trabajo de campo, un trabajo de fin de curso sobre las reservas internacionales. Pero lo que yo no quiero, chicos, esto sí se los adelanto, lo que yo no quiero es copiar y pegar, que eso es lo que están acostumbrados a hacer la mayoría de los estudiantes, ¿sí? Agarrar un documento de trabajo, el mismo informe del Banco Central de Bolivia, ¿no?, y pegarlo. Ahora, recuerden ustedes que tenemos unos programas informáticos, ¿sí?, que son buscadores, de tal modo que buscan oraciones, frases similares del trabajo, ¿verdad?, y los que se encuentran en el Internet. Y ahora las reglas del juego van a ser las siguientes, por si acaso, cuando nos referimos al trabajo de campo, ¿sí? Chicos, si nosotros encontráramos, ¿sí?, si nosotros encontráramos arriba del, pongámoslo, 30%, frases similares, automáticamente el estudiante pierde esta oportunidad de ganar unos puntos, ¿verdad?, en esta actividad que se llama trabajo de fin de curso. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que si bien van a encontrar mucha documentación, lean, ¿verdad?, y luego escriban lo que han interpretado, ¿sí? Escriban lo que han leído, escriban, y que lo que escriban sea propio de ustedes. O sea, yo les estoy pidiendo trabajos genuinos, trabajos que no se encuentran en el Internet, ¿ya? Bien. Bien. Bueno, terminamos esta parte referida a las reservas internacionales y a la determinación de la base monetaria. Bien, para terminar la clase, veamos este otro punto. Relación entre la base y la oferta monetaria. Colocamos como subtítulo: relación entre la base y la oferta monetaria. Bien.
Bien, a partir de la relación entre la base y la oferta monetaria, vamos a ir definiendo un conjunto de indicadores. Un conjunto de indicadores que van a ser necesarios, ¿verdad?, para la gestión monetaria. Bien, recordemos primero el concepto de oferta monetaria. Recuerden ustedes que la oferta monetaria es dinero legal más dinero bancario que están en circulación. Esa es la definición de la oferta monetaria. Que eso traducido, ¿sí?, traducido al lenguaje matemático significa eso, ¿sí? Es circulante en poder del público, circulante en poder de las familias y las empresas, más el dinero, ¿sí?, que maneja los bancos del sistema. Más el dinero que maneja los bancos del sistema, ¿sí? Esto es dinero legal y esto es dinero bancario. Eso es dinero bancario. Bien. Bien, eso por un lado. Recuerden ustedes que la oferta monetaria mide los medios de pago, ¿verdad?, con las que consta la economía, la oferta monetaria. Lo podemos hacer a través de los agregados monetarios, M1, M2, M3, M4, etcétera, etcétera. Bien, la base monetaria, recuerden, la base monetaria es, por su destino, por si acaso, por su destino, es circulante en poder del público, familias y empresas, más las reservas bancarias, Y ahí en las reservas, fundamentalmente están las reservas obligatorias, ¿sí? Fundamentalmente se hallan las reservas obligatorias. La base monetaria, recuérdese que se considera el dinero base en el sistema financiero o el dinero de alta potencia, Ahora, si comparamos la base con la oferta monetaria, si comparamos la base con la oferta monetaria, lo vamos a hacer gráficamente, ¿sí? Ahí lo tenemos a la oferta monetaria, ¿sí? Luego ahí lo tenemos a la base monetaria, de donde se establece, ¿sí?, que la base puede ser menor o igual a la oferta monetaria, pero nunca la base monetaria será mayor a la oferta monetaria. La base monetaria va a ser en estricto menor a la oferta monetaria. ¿Sí? La oferta monetaria siempre mayor a la base monetaria. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente establecer una relación entre la oferta y la base monetaria. Vamos a establecer una relación entre la base y la oferta monetaria. Bien, entonces vamos a hablar de unos 3 coeficientes que son importantes, ¿sí? 3 coeficientes que hay que tenerlos presentes, que se denomina dentro de la literatura de la economía monetaria como coeficientes monetarios. El primer coeficiente es el coeficiente de efectivo en manos del público, también llamado coeficiente de liquidez. Y este coeficiente se define, por si acaso, como la relación que hay entre la liquidez, el efectivo en manos del público y el total de depósitos en el sistema bancario. Ahora, esto siempre va a ser menor, igual o mayor que 1, siempre. Suponiendo que sea mayor a 1, el coeficiente de liquidez, ¿eso qué significa? Significa que C es mayor que D. Es decir, que los agentes económicos, ¿sí?, mantienen en efectivo más que los depósitos en el sistema bancario, ¿verdad?
luego puede ser igual a 1, eso significa que los agentes económicos tienen en la misma proporción, ¿sí?, la cantidad de liquidez y la cantidad de dinero en los bancos del sistema. Y finalmente, y esto es lo que regularmente pasa, este es el último escenario, ¿sí? Vamos a tener menos dinero en los bolsillos, pero vamos a tener más dinero en los bancos del sistema, ¿sí? Bien, entonces estos son los 3 escenarios, ¿sí?, que tenemos. Bien, estos son datos, por si acaso, de la economía boliviana. Estos son datos de la economía boliviana. Datos de la economía boliviana al 30 de septiembre del año 2019. Circulante en poder del público, esto está en miles de bolivianos por si acaso, 39.325.440 miles de bolivianos es lo que manejan las familias y las empresas. Y luego los agentes económicos tienen 179.695.330 bolivianos, ¿verdad?, en los bancos del sistema. Bien, ¿cuánto es el coeficiente de liquidez? Vamos, calculen. ¿Cuánto es el coeficiente de liquidez? Entonces, el coeficiente de liquidez va a ser igual a 39.325 440 sobre 179 695 330. Bien, ¿alguien me da el resultado? 0,22. 0,22. Eso es. 0,22. O sea, este dato me está diciendo, ¿sí?, que los agentes económicos, ¿sí?, portan menos dinero de lo que hay en el sistema bancario. ¿Cierto? Bien. Bueno, 0,22. Efectivamente. Bueno. De acuerdo con la definición, este coeficiente mide, ¿sí?, la proporción de dinero que mantiene el público, los ciudadanos en efectivo, versus lo que tienen en los bancos. ¿Cierto? Bien. Preguntas. Bien. Ahora vamos, ¿sí?, y con esto terminamos. Vamos por el coeficiente legal de caja, también denominado reservas bancarias, también denominado encaje legal, ¿sí? Este indicador nos muestra la relación que hay entre las reservas bancarias y el total de depósitos en el sistema bancario, ¿sí? Simbólicamente, el coeficiente de reserva nos está mostrando la relación que hay entre las reservas y los depósitos. Recuerden que al definirse de esta manera, ¿verdad?, estamos frente a un número relativo. Estamos frente a un número relativo. Número que se puede expresar en tanto por 1 o tanto por ciento. Tanto por 1 o tanto por ciento, ¿sí? Entonces, si ustedes lo multiplican esto por 100, estará expresado en tanto por ciento. Y si lo dejan así, estará expresado en tanto por 1. Bien, ahora bien, definido así este concepto, ¿sí?, definido que el coeficiente de reserva es una proporción de los depósitos, este, por ejemplo, no puede sobrepasar la unidad. Tiene que ser menor o igual a 1.
tiene que ser menor o igual a 1. Bien, estos son datos de la economía boliviana al 30 de septiembre. Ahora vamos, ¿cuánto es el coeficiente de reserva? ¿Cuánto es el coeficiente de reserva? ¿Cuánto es el coeficiente de reserva? 32, 223, 240 sobre 179, 695, 330. Vamos. Dos cifras decimales de aproximación. 0,18. 0,18. ¿Sí? 0,18. Que también lo podríamos expresar de esta manera. ¿Sí? Bueno, ahora, comentarios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Si Perico de los Palotes, ¿verdad?, va a un banco del sistema, ¿sí? Va a un banco del sistema, ¿sí? Lleva cierta cantidad de dinero. Lleva cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, 100. Cuando ingresa estos 100, ¿sí?, al banco del sistema, al banco comercial, ¿verdad?, 18 de estos 100 se van al Banco Central. Se van al Banco Central, ¿sí? Y va a quedar 88 para que pueda disponer el banco, para préstamos, ¿sí?, para préstamos al público. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, por cada depósito que haga, ¿sí?, los agentes económicos en los bancos del sistema, el Banco Central de Bolivia debe recibir una proporción de esos depósitos y que van a ir en calidad de depósitos, ¿sí?, de custodia, ¿sí? Esto es en realidad una especie de custodia. Si en el caso de que este banco quebrase, el Banco Central de Bolivia tiene la obligación de devolver esa cantidad de dinero, ¿sí?, al público, por si acaso, ¿sí?, por si acaso. Bien, ahora, este es un promedio, por cierto, ¿sí? Ese es un promedio. Resulta que las reservas obligatorias, hay unas reservas en bolivianos, hay unas reservas en dólares, ¿verdad? Y puede haber reservas en diferentes dinero, ¿cierto? En UFB, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, pero estos son papelitos simplemente. Entonces, en bolivianos, por ejemplo, en el caso de la economía boliviana, hace muchos años atrás, ¿verdad?, estaba más o menos en el orden del 12% en bolivianos. Las reservas obligatorias en bolivianos, 12%. Y con el proceso de bolivianización, ¿sí?, se le ha penalizado al dólar americano, llegando inclusive en algún momento a previsionarse el 60%. Es decir, si este sujeto llevaba dinero a un banco del sistema en dólares, 60 dólares iba al Banco Central de Bolivia. Y 40 dólares, ¿verdad?, los utilizaba para prestar al público, ¿no? Por supuesto que los bancos del sistema ya no veían negocio trabajar con dólares americanos, sino trabajar con bolivianos. Bueno, eso es lo que se vio en el gobierno anterior, ¿verdad?, en este proceso de bolivianización. Bien, termino señalando, bueno, 0,179 es el valor a 3 cifras decimales, redondeado es 18%, ¿verdad?
Bien. Bueno. Voy a borrar esto. Ya les había comentado que este coeficiente representa una proporción de los depósitos, es una proporción de los depósitos, y ahora el Banco Central utiliza este coeficiente como instrumento de política monetaria, por si acaso, como instrumento de política monetaria. Como instrumento de política monetaria. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño comentario en el sentido de que si los países, ¿verdad?, establecen un coeficiente de reserva bancaria, la respuesta es, algunos tienen y algunos no tienen. Por ejemplo, Australia no tiene un coeficiente de reserva. Suecia tampoco tiene. Estados Unidos está entre 0 y el 10%, ¿verdad? La zona del euro, España, Francia y todo lo demás, ¿sí?, el coeficiente de reserva es el 1%. En Bolivia, ya habíamos visto acá, es el 18%, por ejemplo. Chile tiene el 4%. Nigeria el 20%. Brasil el 45%. ¿no? China el 17%. Y nosotros, como les había comentado, en algún momento teníamos el 12%. Luego, en el proceso de bolivianización llegó al 4.5%. Es decir, para que los agentes económicos manejen más bolivianos en el sistema financiero, ¿sí?, la previsión bajó del 12% al 4.5%. Sin embargo, en moneda extranjera subió hasta el 60%. Bien, con esto damos por concluido el tema de hoy. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Licenciado, y esto también se debería respecto a la tasa de interés, por eso No, nada tiene que ver esto con la tasa de interés, ¿sí? O sea, nada tiene que ver. Simplemente son indicadores del manejo del dinero, de la gestión monetaria, ¿sí? De la gestión monetaria. Más adelante vamos a insertar el tema de la tasa de interés, ¿sí? Pero va a ser cuando terminemos de ver el modelito de la oferta monetaria, ¿ya? Ojo, que estos no son tasas de interés, por si acaso. Cuando dice coeficiente de caja, estamos hablando del coeficiente de reserva, ¿sí? En el caso boliviano, el coeficiente de reserva es del 18%, con estos datos al año 2019, ¿sí? Pero sin embargo, hemos estado entre el 12 y el 4.5%, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? El coeficiente de caja no es la tasa de interés, quiero insistir, ¿sí? Son las reservas obligatorias, por si acaso. Sí, dime. No, me gustaría que si esto tiene que ver algo con que se llama, tal vez una causa para que haya la diferencia entre la tasa de interés del dólar y el boliviano. No, lo que yo comentaba era de que las autoridades monetarias, ¿no?, o el gobierno boliviano lo que quería era un manejo del boliviano en el sistema financiero, una gestión del boliviano, ¿sí? Dejando de lado la gestión, ¿verdad?, de las divisas. Dejando de lado la gestión de las divisas. Ahora, en otros años, ¿verdad?, dado que nuestro país es bimonetario, es decir, que conviven dos monedas al mismo tiempo, y con esas dos monedas podemos comprar y vender bienes y servicios, el gobierno boliviano, con la finalidad de darle mayor preferencia al boliviano, ¿verdad?, y dejar de lado al dólar americano, estableció una política monetaria basado en esas intenciones, ¿sí? A eso le ha venido a llamar el proceso de bolivianización, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que ha hecho el gobierno boliviano? ¿Sí? Primero, para el manejo de boliviano, por ejemplo, ¿no? Ha dicho, ahora, en el sistema financiero, en moneda nacional, se debe pagar por lo menos el 2% de interés, ¿sí? Por cada depósito, por lo menos. Y entonces ha habido en algún momento que han llegado a pagar hasta el 5-7%, ¿no? En algunos bancos que precisaban bolivianos, ¿no? Y le han dado, ¿verdad? Han bajado el coeficiente de reserva para que los bancos presten más dinero al público en bolivianos que en dólar americano, ¿no? Han bajado la previsión del 12% al 4.5%. Y eso significó que los bancos tengan más dinero en bolivianos. Entonces, esto responde a, ¿sí?, a la política monetaria que emprendió, ¿sí?, el gobierno de turno en años anteriores, ¿verdad? Y hoy sigue este gobierno con la misma pauta, ¿no? Sigue con la misma pauta. Bien, no sé si con eso le aclaro su duda. Bueno, chicos, damos por concluida la clase. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su atención. Hasta luego, licenciado. Adiós. Suerte. Se cuidan, chicos.